Se cae WhatsApp, se cae Instagram, se cayó Facebook también. Hablan de Zoom y algunas personas incluso dicen que se cayó algo de Telegram. ¿Saben qué no se cae? Nuestras ganas de hablar de la escaloneta. Porque sí, hoy hablamos de la Argentina de Scaloni de una manera bastante especial, porque para conocer puntualmente el panorama de las selecciones a nivel internacional no podemos solamente hablar de la selección argentina. Tenemos que conocer a los rivales, tenemos que saber de ellos. Y como parte de un par de secciones nuevas que se vienen, donde nos vamos a ampliar y vamos a salir un poquito de lo que es la selección argentina para conocer lo que hacen otros seleccionados, me parece que está bueno como para tener un panorama más amplio. Agarré un par de tweets que decían: España, por ejemplo, por tirar una selección, es mejor que la Argentina de Scaloni. Y la verdad que me dan ganas de ser el primero en morir en los juegos del calamar cuando leo eso. Así que te invito a suscribirte, a ser parte de la membresía para sumarte a este contenido exclusivo que hay en cada uno de los diferentes videos, porque vamos a tener muchos videos para los miembros del canal, pero además sorteos exclusivos durante este mes de octubre por un precio baratísimo, la verdad. Pero además de todo eso, te invito a que estés muy atento a este video porque hay mucha data acerca de lo que está pasando con los diferentes seleccionados. Y por supuesto vamos a responder a este interrogante: ¿España, por tirar uno, es mejor que la Argentina de Scaloni? En horas donde arranca la Final Four de la Liga de Naciones, llamada así el torneo que ya muchos de ustedes conocerán como básicamente la perdición de los amistosos entre seleccionados sudamericanos y europeos, porque ahora se formalizó hace apenas un par de años este torneo que lo que hace es venir a suplantar de alguna manera los amistosos sin ningún punto en el medio, sin ningún tipo de atractivo para más personas que algunos hinchas y por supuesto los entrenadores para ir probando alternativas. Pero bueno, este torneo supuso la perdición de estas posibilidades de ver a Argentina jugando con Francia un amistoso en Suiza, o ver por ejemplo amistosos que estén realmente buenos contra diferentes seleccionados europeos. Por eso la Argentina de Scaloni no juega. Y también me gustaría en algún momento hacer un video, díganme ustedes en comentarios si así les parece, de cuántas posibilidades de enfrentar a europeos tendremos antes de lo que será el Mundial de Qatar 2022, porque me parece algo muy importante. Por lo pronto, este torneo de la Liga de Naciones de este año se va a definir entre 4 seleccionados: Bélgica, España, Francia y por supuesto Italia, la campeona de la Eurocopa. ¿Quién es el candidato, el máximo candidato entre todos ellos? Difícil de decirlo. Francia, ex campeona del mundo; Italia, última campeona de la Eurocopa; Bélgica tiene bastantes alternativas y bueno, también está España. Es increíble la cantidad de figuras que tienen entre todos ellos, porque por ejemplo, si solamente ves quiénes portan la dorsal número 10, que generalmente es el número más icónico de los diferentes seleccionados, vemos que por ejemplo, por un lado lo tiene Eden Hazard en Bélgica, por otro lado tenés a Insigne en Italia, por otro lado también tenés a Mbappé con todo lo que representa en Francia, y bueno, en España lo usa, bueno, Sergi Roberto. Es la convocatoria más polémica que vi en un largo tiempo cubriendo a selecciones, la verdad. Hasta los hinchas de Barcelona dicen: ¿por qué está convocado Sergi Roberto? La verdad que no lo entiendo. Para que se den una idea y contextualicemos un poquito, hace apenas unas semanas a Sergi Roberto lo despidieron entre silbidos. No digo que esté bien, pero bueno, habla un poquito del rendimiento que está teniendo en su club y también toda la situación extrafutbolística con el tema de no bajarse el sueldo, como comentan en la interna del Barcelona, para poder hacer que Messi de alguna manera continúe. No iba a pasar porque Sergi Roberto solo se baje el sueldo, pero bueno, es uno de los que supuestamente se negó a eso. No estoy confirmándolo, por eso hablo en potencial, se habla en la interna de Barcelona. Pero bueno, por Sergi Roberto no es el significado de esto de que España esté mal, no es el único argumento que podemos utilizar para hablar de España, porque España es un seleccionado que me parece a mí es uno de los más criticados del panorama mundial sin ningún tipo de duda. Es muy difícil encontrar una buena masa de gente en España puntualmente que banque al seleccionado Luis Enrique, más allá del logro de haber llegado tan lejos en la Eurocopa, porque en la previa incluso tenía todos los medios en contra, muchísimos hinchas, era difícil encontrar hasta opiniones outsiders en redes sociales, en YouTube, que banquen a Luis Enrique, un técnico que desde el principio metió una impronta bastante particular a su seleccionado. Aunque el nivel no acompañó, los resultados sí lo hicieron en algunas oportunidades puntuales, y a veces incluso por obra del azar, que es parte del fútbol, no tienen la culpa, pero bueno, tenemos que nombrarlo también. Una de las cosas que más se le critica también en una selección tan polarizada entre Real Madrid y Barcelona como suele pasar en España es que no haya jugadores del Real Madrid. Él teniendo un pasado blaugrana es bastante polémico lo que sucede. El pibe por ejemplo del Madrid, Miguel Gutiérrez, que ya tuvo algunas oportunidades bastante interesantes,
incluso alguna asistencia. Asensio, que tuvo el otro día un triplete contra el Mallorca, ni noticias, no aparece. En cambio sí aparecen algunos nombres que están más ligados a Barcelona, como si es el caso de Eric García, que no está en un momento de rendimiento bueno, aunque a mí me parece un buen futbolista Eric García, me parece que está muy lejos del pico de forma y de confianza que te puede llegar a pedir un seleccionado. Gavi, un nene de 17 años con un puñado de partidos en primera división, lleva apenas 8 partidos en primera y ya lo convocan al seleccionado. Es como que acá me pasa mucho en comentarios a veces que me dicen, che, tenés que hablar de Sandes, que lo tienen que... Tiene apenas un puñado de partidos como lateral en Boca, no podemos posicionarlo para la selección argentina. En este caso Luis Enrique sí lo hace. ¿Y por qué lo hace? Por una simple cuestión, es que él está formando un grupo de jugadores que básicamente sean soldados de una idea, más allá de cómo estén en sus respectivos equipos. No digo que esté bien, no digo que esté mal, es su manera de dirigir. Hay algunos entrenadores que tienen muy en cuenta el momento que están pasando los diferentes futbolistas, como es el caso de Scaloni, que los tiene muy en cuenta. En el caso de Cuti Romero, según cuentan información desde adentro, lo siguieron durante mucho tiempo antes de convocarlo. Entonces, cuando vieron que había madurado completamente y que sentían que era el momento futbolístico para convocarlo, lo convocaron. Hay muchísimos jugadores de la selección argentina que terminan apareciendo por su rendimiento en los clubes, pero en este caso es como que Luis Enrique no se fija tanto en cómo están rindiendo sus equipos, sino lo que pueden darle en potencial a su equipo nacional. Y así, por ejemplo, Nacho Fernández, que la verdad que estaba bien en la previa del Euro, no lo convocó. Ahora, bueno, no está en un rendimiento tal vez como para selección, pero Iago Aspas no aparece, por ejemplo. Brahim Díaz, que también se decía que podría llegar a estar, no está. Parejo, uno de los mejores futbolistas de la Liga Española, tampoco tiene oportunidades. Sergio Canales, cuando estaba sano, era uno de los jugadores importantes de Betis, tampoco aparecía. O sea, son bastantes nombres con buenos rendimientos que no tienen oportunidades en la selección. Convocatorias raras, algunas problemáticas en la confección de las listas, algunos históricos que salen no tal vez de la mejor manera, equipos que no terminan de entenderse al 100% y algunos picos de forma de determinados futbolistas, como algunos de los que nombramos, que no están siendo aprovechados. La selección española es una de las más criticadas. ¿Por qué hago tanto hincapié en España? Porque me pasó que en los comentarios algunos me los nombraban y porque además es uno de los atractivos de esta Liga de Naciones que nombré, porque el día de mañana, después de la publicación de este video, va a ser uno de los que disputará su lugar en la próxima final. Y me gusta tomar este ejemplo de España porque más allá de la jerarquía que tienen algunos de sus futbolistas y que tranquilamente puede ganar en el día de mañana sin ningún problema, me parecía como un lindo detalle, una linda analogía que se podía hacer con Argentina, ¿no? El momento que pasan y cómo a veces por ser seleccionados europeos se piensa que son superiores a Brasil y Argentina, por tirar dos. Pasa mucho, por ejemplo en su momento cuando estaba la Alemania de Löw en plena decadencia, se decía que era superior a la Argentina de Scaloni y no es así. Cualquier persona que hubiese visto a la Alemania de Löw en sus últimos tiempos, antes de que llegue Flick, se notaba una decadencia bastante importante en lo futbolístico y por supuesto en lo anímico. Incluso cuando Argentina jugó contra ellos, más allá de un 2-0 inicial, le termina empatando la cuestión con un Alario y uno Campos, ex River ambos, en una semana plagada de alegrías millonarias, muy presentes en ese empate que significó prácticamente una victoria, porque era remontarle a Alemania. Por momentos de forma, automatismos, picos de rendimiento, confianza, momento, lo que ganaron, lo que no ganaron, no hay que tomar como que todos los seleccionados europeos son superiores a los sudamericanos por la simple cuestión de no disputar partidos entre ellos. No hay que tenerlo tan en claro. O sea, muchos dirán, bueno, sos oportunista. Tal vez sean los nuevos de este canal porque fueron muchos, por suerte, que se fueron sumando. En este canal mismo se hizo un video antes de la Eurocopa, antes de la Copa América y por supuesto la Eurocopa, que se jugaron al mismo tiempo, en donde hablábamos de que Argentina solamente tenía 3, 4 o 5 seleccionados que eran superiores y que del resto era difícil decir, por ejemplo, que eran realmente superiores a la selección argentina, y lo sigo pensando. Ese video me parece que queda bastante, que no envejeció mal, la verdad, porque después no solamente Argentina sale campeón, sino que además esos seleccionados me parece que algunos siguen siendo superiores a Argentinas, otros me parece como que están en la misma línea, como es el caso de Italia, pero uno, ahora que es más fácil también, lo sostiene. Argentina no está tan lejos de diferentes seleccionados, y tomar el ejemplo de España como, ya te digo, una posición de lo que puede llegar a suceder con un seleccionado administrado de la manera en que está siendo administrado por Luis Enrique, en lo futbolístico, en lo anímico, en cómo se relaciona con la gente también, porque eso es importante. Un factor importante es cuánto bancan a los seleccionados sus propios hinchas. Lo vemos con Brasil. Brasil se vio plenamente perjudicado, podríamos decir, incluso algunos futbolistas del plantel de ese Brasil que queda subcampeón de la Copa América, que gana Argentina, se vieron muy afectados por la poca banca que había hacia su seleccionado. Neymar incluso publicó historias en su momento muy enojado de que no iban los brasileños a bancar a su propia selección. Esto tiene
muy presente cada jugador que va a representar a su equipo nacional. Messi lo sufrió mucho tiempo en Argentina también. Entonces el caso de España me parecía paradigmático como para pensar acerca de si todos los seleccionados europeos, por solamente ser seleccionados europeos, son realmente superiores. Y hoy Argentina está muy bien posicionada a nivel internacional, pero claro, hay muchos seleccionados que también pueden jugar sus cartas de otra manera. Italia, por ejemplo, pasa un momento completamente distinto y lo vemos no solamente en ganar la Eurocopa, el momento que pasan con Mancini, el invicto que tienen, sino también en el caso de hace apenas un mes que habló Jorginho, uno de los pilares para entender lo que fue esa Eurocopa ganada hace apenas unos meses y parte clave de la medular de Italia, que le preguntaron quién va a ser tu heredero. Él dijo, no sé si hay un heredero, pero nombró a Tonali como uno de los nombres a seguir. Tonali, quien había sido comparado con Pirlo, y el mismo Pirlo dijo, la verdad que él es mucho más completo de lo que yo fui, al menos en características, y algunos incluso lo comparan más con Gattuso. Bueno, Tonali en este momento aceptó irse a la sub-21 de Italia, más allá de estar totalmente preparado para jugar las semifinales de la Liga de Naciones entre seleccionados europeos absolutos. ¿Por qué Tonali acepta ir con los menores cuando es uno de los nombres fuertes que podría llegar a tener en Italia, sabiéndose que juega en Milan, que tiene una trayectoria que ya desde sus inicios en Brescia se lo empezaba a posicionar como una de las joyas italianas? Porque entiende él que es mejor ir fogueándose de a poco, ir jugando con sus diferentes compañeros, creciendo, esa mezcla de humildad y aprendizaje que todo futbolista debería tener, y está muy bueno que así lo tenga Tonali. Dejar un poquito de costado el ego, más allá de que el ego sirve en algunas ocasiones, lo dejó de lado, se va al sub-21, lo acepta, así se deja de lado la posibilidad de estar en una semifinal junto a la selección absoluta. Y está muy bueno el ejemplo de esto de Tonali que pasa, porque muchas veces pasa también, y nos pasa mucho a nosotros, que obviamos la edad de los futbolistas a la hora de ser parte de los diferentes seleccionados. En esta sección que venimos haciendo mucho de son para tanto, que hablamos de Julián Álvarez, que hablamos de Thiago Almada, que hablamos de diferentes futbolistas, se obvia que las selecciones se nutren de futbolistas jóvenes con un proceso atrás. Si sale un futbolista que la rompe en, por ejemplo, Farías en Colón, por tirar un ejemplo, algún futbolista ahora de Godoy Cruz que está de moda, no porque esté jugando mal, sino porque ahora muchos están conociendo cómo juega Godoy Cruz, me incluyo también y estamos viéndolo más. O por ejemplo Talleres y el buen laburo que vienen haciendo. Hay futbolistas que tienen 20, 21 años que todavía tienen tiempo como para seguir fogueándose. No podemos pensar directamente en una selección absoluta. Está buenísimo ejemplos como el de Italia con Tonali, que es un futbolista espectacular y que está en Milan y que ya ha mostrado gestos de alguna manera de, no diría de liderazgo, sino más bien de saber su posición en cada club, dejando un poco el ego de lado, como el tema de bajarse el sueldo para seguir en Milan, pudiendo irse a otro club cualquiera, cuando otros más experimentados, tal vez como Donnarumma, no terminan arreglando su situación contractual y se terminan yendo al PSG. Entonces son determinados seleccionados que se manejan de determinadas formas diferentes, y está bueno, me parece, conocer el panorama de los diferentes equipos nacionales y ver cómo se manejan. Así como España lo vimos, también lo vemos en Italia. Pero el caso de Bélgica, que ahora vuelve con De Bruyne después de estar lesionado, su entrenador Roberto Martínez también rechazó, al igual que Gallardo, una supuesta oferta de Barcelona para poder estar, porque él piensa que seguirá, salvo que pase algo raro, hasta Qatar 2022. Pero con Francia también pasa algo particular, porque Francia, lo dijo Di Marzio, uno de los periodistas más prestigiosos de la actualidad, si hay un momento para enfrentar al campeón del mundo, este es el mejor. Más que hace 3, más que hace 2, más que hace 4 años, el momento de enfrentar a Francia, la que terminó siendo campeona del mundo en 2018, es ahora, porque Francia viene de momentos de dudas, donde el técnico había sido, la verdad, que puesto en duda su puesto, tuvo que salir a la Federación Francesa y tener una reunión con él, con Deschamps, para poder confirmarlo en el lugar. Además hubo muchas críticas en el medio acerca de su rendimiento en la Eurocopa, con tantas figuras, tener el rendimiento que tuvo, un cambio de una suerte de flexibilización táctica, de pasar de ese 4-3-3 inamovible a este momento donde van probando determinadas figuras, la vuelta de Benzema después de casi ni tenerlo en cuenta, la salida de Giroud tras ser importantísimo en Francia 2018, la muy buena cartera de figuras que tiene Kimpembe, Varane, Koundé, por ejemplo, Pogba, Griezmann, Martial, Mbappé, por supuesto, tiene muchas figuras muy interesantes. Ahora no va a estar Kanté por COVID-19. La verdad que hay varias figuras muy importantes en Francia que tal vez van a tener que dar ese salto extra en esta Final Four de la Liga de Naciones, y va a ser muy interesante ver qué vuelta de tuerca le da Deschamps a un equipo que nunca fue, en mi opinión, un gran equipo de época para visualizar, pero la gran cantidad de individualidades que tiene le hizo sacar partidos adelante que de otra manera no hubiese podido. Esa es mi opinión. Lo estuve siguiendo mucho a Francia en la previa del Rusia 2018 y era, al menos en la previa, muy criticado por todos. Lo hemos hablado en algún video hace muy poco para un video para la membresía, y era muy interesante
interesante ver ese paso de una Francia recontra criticada, que nadie pensaba que podía llegar tan lejos, hasta dónde llegó y por qué llega, por qué herramientas llega. Es muy interesante eso también. Así que bueno, estaba bueno repasar, me parece, el momento que pasan los diferentes seleccionados europeos antes de meternos de lleno con lo que es el Argentina-Paraguay y por supuesto las novedades que se vienen en apenas unas horas en este mismo canal, porque vamos a tener novedades muy importantes de cara a la posibilidad de que Argentina juegue de local contra Uruguay y Perú y nosotros tal vez estemos ahí. Vamos a ver qué termina sucediendo. Con todo eso me despido y los espero las próximas horas con toda la información de La Escaloneta.